¿Les dijeron qué salmo era el que estábamos cantando? ¿O no les dijeron? A ver, ¿qué salmo estábamos cantando? Pero que no sea de alabanza, pues de alabanza ya sabe el salmo. ¿Qué salmo era? A ver, alguien que se anime a decirme. ¿Ah? El 145, ¿va? Y ese es el que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Salmo 145. Dice la escritura del versículo del 1 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Ah? Mi Dios, mi Rey, ¿verdad? Y si es mi Dios y es mi Rey, deje que gobierne su vida. Déjelo que gobierne porque es su Rey, es su Dios. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y para siempre es en todo lugar y en todo momento y en todo tiempo, hermano. Cada día, dice aquí, te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. La hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, es decir, daremos testimonio. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, gracias por todo lo bueno que eres y todo lo hermoso que dejas para que podamos estudiarlo. No hay parte de tu palabra que no sea hermosa. Y este canto, pues no lo deja de ser. Gracias, Señor, por mostrárnoslo y porque podamos estudiarlo hoy y podamos hacer un compromiso ante ti, Señor, para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El título del estudio es El privilegio de las generaciones. Y allí hay dos palabras que son claves que yo quisiera de alguna manera rápida definir. Una es el privilegio y otra es generaciones. Y privilegio se define como la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión que alguien superior le ha dado para determinada situación o circunstancia. Los privilegios son beneficios, son ventajas. Y como hijos de Dios tenemos una herencia eterna. Somos bendecidos. Y se nos da autoridad para atar y desatar acá y en los cielos. Pero toda autoridad lleva consigo el tener responsabilidad. Todo privilegio también tiene una responsabilidad. Y el privilegio nuestro es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es decir, alguien tiene un privilegio, por ejemplo, de no marcar, por ejemplo. Privilegio que se les da en algunas empresas a ciertos ejecutivos. Pero ese privilegio no es para que él no llegue, sino para que él dé el ejemplo y que sea uno de los mejores. De hecho, el tener ese cargo es porque maneja una mayor responsabilidad. Y probablemente cuando todos ya se han ido y están descansando, él está trabajando. O sea, el tener un privilegio no es únicamente por tenerlo. Ese privilegio nos da una responsabilidad.
Y en cuanto a la generación, voy a hablar de la generación poblacional. Generación poblacional. La generación poblacional es un grupo de personas nacidas en un periodo de tiempo similar, que comparten experiencias, comparten eventos, comparten historias, comparten tendencias tecnológicas, comparten cultura, comparten modas, comparten valores, comparten música y una cantidad de cosas que comparte ese grupo. Las generaciones se dan en espacios entre unos 20 años. Cada 20 años se puede detallar que hay una generación. Pero para ponerlo más en el contexto de lo que quiero enseñar en esta tarde, voy a hacer un ejercicio y a presentarles las diferentes generaciones como están clasificadas durante los últimos años. Por ejemplo, ¿quiénes nacieron entre el año 1946 y 1964? Levanten la mano. 1946 y 1964. Excelente. Pocos, ¿verdad? Pocos. ¿Saben? A esta generación se le llamó Baby Boomer. Baby Boomer porque nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se les llamó Baby Boomer, nacidos después de los bombardeos. Y esta generación tuvo una cualidad, que pudo tener muchos hijos. Es decir, no tenía problemas ni limitaciones para tener hijos. O sea, no se ponían las limitaciones que ahora se ponen. Ahora no quieren tener hijos, quieren tener gatos. Por eso se les están muriendo. Perdón, no espero que se mueran los tuyos. Solo los de por allá. Pero los baby boomers venían después de la Segunda Guerra Mundial y ahora se les conoce como la generación grandiosa, pero también como la generación perdida y como la generación silenciosa. ¿Por qué se les conoce como la generación silenciosa? Como comprenderán, los años que estos que nacieron entre 1946 y 1964, que es mi caso, que ahí estoy en ese rango, son los que vamos en declive. Es decir, aquellos a los cuales muchos de los jóvenes ya no quieren oír, ya no quieren hablar con ellos. A muchos de estos que nacieron ya los van apartando en el cuartito de allá, del último cuarto de la casa, solo para alimentarlos y ver si todavía viven en algunos casos. Entonces es una generación silenciosa, porque ya no los quieren escuchar. Ya cuando el abuelo o la abuela empieza a contar, ahí va a contar lo mismo. Entonces ya no los quieren escuchar, pero se le conoce como una generación grandiosa. Una generación perdida, que ya no tiene, ya verán los valores que ahora tenemos. Esa es la diferencia. ¿Quiénes nacieron entre 1965 y 1980? Veamos. Allá, 3 manos, aquí, o sea, ya son más recientes, ¿verdad? Eso se les conoce como la generación X. Estos ya empezaron a vivir en el tiempo en el cual el capitalismo empezó y el mercantilismo era más acelerado. Se empezaron a ver el desarrollo empresarial, el desarrollo de las grandes urbes, de las grandes capitales y todo eso. ¿Quiénes nacieron entre 1985 y 1996? Veamos. Miren, vayan dándose cuenta cómo va el espectro, cómo se va moviendo. Estos son los millennials. Estos millennials ya nacieron digitalizados, o sea, ya empezaron a conocer las computadoras. A mí me llevaron mi computadora en 1985, una Apple Macintosh. Yo no sabía ni nada, pero la ventaja de que quien hizo Apple Macintosh era algo que se podía manejar, hasta un niño lo podía hacer. Y allí fue donde me tocó dar los primeros pasos, pero yo no sabía nada. Los jóvenes, claro, ellos sí, inmediatamente lo hacían, pero la Apple Macintosh tenía la cualidad de que usaba el mouse, o sea, el ratón. Y con el ratón se podían hacer maravillas. Lo único que
En una ocasión yo empecé a trabajar en esa, cuando me la llevaron, me la pusieron enfrente y me dijeron, este es su herramienta de trabajo. Y queremos que, como usted va a llevar todo el sistema de contabilidad, queremos que genere el sistema contable. Queremos que ya lo vaya implementando y que ya lo pase de donde usted lo tiene, que lo digite y que lo ponga. Y empecé yo. Y empecé a incorporarlo. Una tarde, recuerdo, me dieron la inducción y pasó la tarde y al día siguiente yo empecé a trabajar en la máquina. Al final de la tarde yo había terminado de digitar el sistema contable que iba a implementar. Y entonces, como yo no sabía inglés o estaba empezando a conocer algo de inglés, yo vi que la maquinita tenía algo que decía save y por otro lado decía erase. Entonces dije yo, érase una vez, esto quizás es, dije yo. Y le di erase. ¿Saben qué hice? Borré todo lo que había hecho en ese día y al día siguiente tuve que empezar y le dije a mi instructor, mira, le dije yo, ¿qué pasó? Que lo borraste, no lo guardaste, dale save. Cuando da, bueno, así se va aprendiendo, ¿verdad? Me gasté 8 horas, bueno, las cobré, no me las cobraron, no me las descontaron por lo menos. Pero los millennials ya vinieron con la globalización, ya vinieron con un cambio diferente. ¿Quiénes son de 1997 y 2012? Vayan viendo cómo va, el espectro va cambiando. A esto se les conoce como la generación Z. Esta generación es porque está entre dos milenios, entre dos siglos. Están en el siglo XX y están entre el siglo XXI. Unos nacieron en el siglo XX, otros en el siglo XXI. Se les conoce como generación Z, pero estos ya vinieron con la digitalización, ya vinieron computarizados y ya aparecieron con el internet y con las redes sociales. O sea, ya el modernismo ha ido más adelante hacia ellos. Y están, por último, los del 2010 al 2025. ¿Quiénes son? 2010. Veamos, ¿quiénes nacieron después del 2010? No hay ninguno aquí. Bueno, ya tú no naciste. ¿En qué año naciste vos? ¿Ah? 2012. Ah, vaya. Entonces estás allí. Estos, no es nada malo, la generación alfa. Y esta generación alfa son hijos de los millennials. ¿Quiénes son los millennials? Los millennials son los que nacieron entre 1981 y 1996. Estas últimas generaciones son las que ya procrearon. O sea, vienen de esos que nacieron desde el 65 en adelante, pero más marcados desde el 81 al 96, los que son de la generación Z. A las últimas 3 generaciones, la Millennium, la Z y la generación Alfa, se les conoce como la generación de cristal. Y esta generación de cristal es porque la mayoría nacieron de la generación X. De allí vinieron, de la generación X. Y esta generación, todavía igual que la generación de los baby boomers, todavía recibieron una educación un poco más fuerte. O sea, nos enseñaron valores y nos quedó marcada la marca de la chancleta en la espalda. Nos enseñaron con el chilillo en la mano, nos enseñaron una educación que algunos dicen que era hasta militar y hasta de alguna forma demasiado drástica. Pero estos padres crearon estas 3 generaciones, o las que siguieron creando otras generaciones. Y se hicieron un propósito. Yo no voy a hacer sufrir lo que a mí me hicieron sufrir. Y allí vinieron las leyes también, las leyes focalizadas en ese sentido. Entonces yo no quiero que mis hijos sufran la drasticidad de la disciplina que a mí me enseñaron, pero ¿cómo me la enseñaron? Ni tampoco quiero que mis hijos no tengan lo que yo no tuve.
Que tengan lo que yo no tuve, eso es lo que yo quiero. Ese es un dicho. ¿Lo han oído ustedes cuando dicen, no, yo no pude tener tal cosa, pero mi hijo sí lo va a tener? Yo no sé si a estas generaciones les hicimos un bien o les hicimos un mal, porque no les enseñamos la disciplina, no les enseñamos nuestras doctrinas y todo lo tuvieron cabal, como dicen, lo que nosotros no tuvimos, ellos lo han tenido. Eso ha hecho una diferencia a estas generaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Como no tienen disciplina, la disciplina que tenían, por ejemplo, los baby boomers, la otra generación, que es la generación X, entonces no se les puede decir nada, no se les puede llamar la atención. Ya los niños ya se resienten por cualquier cosa que se les dice. En los Estados Unidos el problema fue mayor y mayúsculo. Niños de 5 años llamando a las autoridades porque habían recibido alguna reprimenda de sus padres. Así de grave la situación. Aquí tal vez no se ha dado, pero son generación de cristal a la cual no le podemos decir nada. ¿Habremos hecho un favor o qué sé yo? Pues no lo sé, la historia es la que la que nos va a demandar. Quédense con esas ideas y ahora vamos a otro detalle que quiero que conozcan. ¿Cómo surgieron las primeras universidades en los Estados Unidos? Pero las universidades de prestigio, estoy hablando de Harvard, estoy hablando de Yale, estoy hablando de Princeton, estoy hablando de las grandes universidades. El propósito original de estas universidades era enseñar la palabra de Dios y fueron fundadas por cristianos evangélicos en su mayoría. Y el propósito era eso, que de esas universidades surgieran líderes y clérigos que se les había inculcado la doctrina de Cristo, que se les había enseñado la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó? Las generaciones caminaron y con el tiempo se debilitaron estas instituciones, perdieron el rumbo y se convirtieron en instituciones totalmente seculares, totalmente metalizadas, totalmente elitistas, totalmente mercantilistas hasta el día de hoy. Es decir, usted no va a poder entrar a la Universidad de Harvard y creer que entra a la Universidad de El Salvador, de ninguna manera. La cantidad que hay que pagar por un ciclo es astronómica, no está al alcance de ninguno de nosotros acá, por lo menos eso creo, a menos que tengan enterrado el dinerito por ahí. Pero eso es algo oneroso y son seculares. Ahora ya perdieron totalmente el rumbo, perdieron el objetivo. Se buscaba que graduaran ministros del Evangelio, que se centraran en el estudio de la Biblia, que fueran capaces de formar a nuevas generaciones con el temor de Dios, lo cual ahora ya no sucede. Se perdió el objetivo. Ahora veamos otros datos que tienen una estrecha relación con los dos datos anteriores. En Estados Unidos, a principios de 1800, entre 1800 y 1900, los protestantes, estadísticamente, eran entre el 80, 90 hasta el 97% en algunos lugares. ¿Me oyeron? Entre el 80, en algunos lugares, 90 y 97% en otros lugares. Del total de la población. Es decir, que en algunos lugares de 100, 97 eran cristianos evangélicos. Para que lo tomen en cuenta. Y estas familias que tenían estos valores, que enseñan la palabra de Dios, que habían fomentado los valores a otros, estos fueron los que fundaron las universidades de las cuales yo le estoy hablando. De ellos estoy hablando. Pero en la actualidad, note lo que voy a decirle. Quienes se declaran cristianos
son apenas el 62%, hasta la última encuesta que se hizo en el año 2024. Y le voy a dar un dato todavía más sorprendente. De ese 64%, un 22% son católicos. Es decir, que es mucho más bajo el nivel de cristianos evangélicos o protestantes como se nos conoce. Y ahora aparece una chulada. Así como aquí en el país aparecieron los ninis, ¿saben qué son los ninis? Que hubo un gobierno que vino y quiso, bueno, no sé si voy a pecar, pero fomentó muchas cosas que no debieron haber fomentado, y dentro de ellos darle una ayuda a aquellos que ni estudiaban, ni trabajaban, ni eran nada, pero darles un dinero. Imagínense en qué cabeza cabe. Pero aparecieron aquí en el país. Pues allá aparecieron los nones. Antes que los ninis, yo creo que de ahí lo tomaron. Pero estos son los que dicen que no son nada y hasta se declaran ateos. Pero allá en 1991 era apenas el 6% del total de la población de los Estados Unidos. El 6%. 30 años después, en el 2021, ya eran el 29%. Los nones, los que se declaran ateos, que no saben ni qué son. Miren, las cifras que les he presentado son alarmantes. Desde el desvío de la educación cristiana a pasar a lo secular, las universidades, a la prohibición de predicar la palabra en cualquier lugar. Allá en Estados Unidos usted no puede predicar la palabra en cualquier lugar. No es permitido. No crea que usted va a ir a un parque, que acá como acá tenemos la ventaja y la bendición de algo que ya no hicieron, ir a predicar a los parques, ir a evangelizar. Perdón por el comercial. Algo que ya no hicieron, evangelizar. Quizás se creen que están en los Estados Unidos. Puede ser, ¿no? Pero allá no se puede. Allá tenemos nosotros una filial. La tenemos en Houston, Texas. Y esa filial está en un centro comercial muy pequeño. Sorpréndase, en ese centro comercial, pegado está otra iglesia. Y más allá está otra. Y antes, cuando llegamos nosotros a ver el lugar, había otra. Solo en ese centro comercial habían 4. ¿Qué tamaño? Más o menos el tamaño de este módulo. Más o menos el tamaño. Y preguntamos, ¿y por qué? Pues, no, en las casas no podemos tener casas de oración. Si es mucho y muy seguido que la frecuentan, inmediatamente llaman y hablan de que estamos alterando el orden. O sea, vean ustedes hasta dónde hemos llegado. Y no se pueden poner las iglesias en cualquier lugar. Hay lugares bien establecidos donde le permiten a uno establecerse. Y eso es un problema porque probablemente aquí tenemos la ventaja de que lo hicimos cerca en una comunidad. Pero no, imagínense que le tocara ir hasta los encuentros, al que acaban de inaugurar y ahí la hemos puesto. Entonces, cosas por el estilo son las que suceden. La prohibición vino después de leer la palabra de Dios en las escuelas. Se legalizó el aborto. Se legalizaron las drogas, algunas de ellas. Las uniones libres de sexo están legalizadas. Y hay pastores cristianos evangélicos que han sido demandados por no querer hacerlo. Porque la ley establece que si usted no lo hace, es un delito. Y por ese delito lo demandan y puede ir preso y perder su licencia como pastor. La unión libre de sexos está a la orden del día. Los que se identifican con cualquier tipo de sexo. Y están los últimos, los que no son ni una ni otra cosa, y algunos hasta se creen animales u otra cosa y hay que aceptar lo que ellos dicen que son. Si usted no le acepta lo que él dice que es, si él le dice que es una puerta, hágase loco y dígale que sí, usted es una puerta, dígale, sí. Y bien grande, dígale, sí, bonitos colores.
Eso sucede en la actualidad. A eso estamos expuestos. Ante todo lo anterior, no es cierto que se puede esperar comunidades que nada tienen que envidiarle a Sodoma y a Gomorra. Es una realidad. La criminalidad, la violencia está a la orden del día. Las estadísticas de personas que mueren en las escuelas, en los supermercados o en los parques es grande. Personas que salen jóvenes de entre 10, 15 años, 20 años, que salen con un fusil y empiezan a disparar al que se le pone enfrente. Eso es lo que está sucediendo en este mundo. Las grandes iglesias que se fundaron en los Estados Unidos, principalmente después de la pandemia, cuando nosotros creíamos que después de la pandemia todas las personas iban a salir corriendo a congregarse, a dar gracias a Dios que ya podíamos estar así. Nosotros creíamos que eso iba a ser. Quizás fuimos ilusos, los pastores. Esta es la prueba viviente. Muchos ya no regresaron. En los Estados Unidos fue peor. Y aquellas grandes iglesias que nosotros conocimos ahora han vendido los edificios, los lugares. Ahora son locales comerciales. ¿Y sabe lo último? En Europa las están convirtiendo en discotecas. Ya va a decir alguno que quiere agarrar para allá. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué tiene que ver todo con este estudio? Pues mucho, mucho. Todos, no importando su edad, no importando lo que sea, si es milenio, si es X, si es Z o es alfa, no importando, todos somos responsables de los cambios y legados generacionales, todos nosotros. Y debemos conocer todo lo anterior para corregir y para dejarnos guiar por lo que la palabra de Dios nos manda. Ese es el objetivo de darle toda esta información. No lo que está sucediendo hasta hoy. No lo que hicieron otras generaciones. La Biblia aborda generaciones mostrándonos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué nos mostró allí? 3 generaciones. Eso es lo que la palabra nos estaba enseñando. La importancia de transmitir nuestra fe y lo que es todo lo que referente a la historia de Dios. ¿A quiénes? A las futuras generaciones. Es grande la responsabilidad que tienen los que por ahora tienen niños pequeños. Es una responsabilidad muy grande. Es grande la responsabilidad que tendrán aquellos que aún no tienen hijos, que ni siquiera han pensado en casarse, pero que un día eso va a suceder. Transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Y ese ha sido el tremendo y gran error que hemos vivido de generación en generación al no hacerlo. Por eso tenemos el mundo que tenemos hoy. El mundo que vivimos hoy, el mundo que conocemos hoy, se ha complicado más porque no hemos sabido transmitir las palabras de Dios de generación en generación. En esto hemos venido fallando por décadas y la historia nos lo demanda. En Deuteronomio nos habla la palabra de Dios en el capítulo 32, los versículos del 5 al 7, nos dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre el que te creó? Él te hizo, Él te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre, él te declarará. Pregunta a los ancianos y ellos te dirán. Y ahí es donde nosotros debemos de caer. Porque quienes reciben
lo que nosotros no enseñamos a nuestros hijos. Muchos de nosotros, por ese error generacional, nos perdimos también. No quisimos escuchar la palabra y tuvimos que golpearnos. ¿Qué diferencia es entre aquellos que han nacido en el Evangelio? Aquí hay varios. Decirles a sus padres que sigamos haciendo lo que la palabra nos ha enseñado. Pero, ¿cuál es el problema principal? Les hablaba de la disciplina. Muchos no quieren tocar a la generación de cristal. No quieren sacar de sus cuartos a sus hijos para que vengan a escuchar la palabra de Dios. No establecen un altar familiar ni un momento en el cual puedan estudiar juntos la palabra de Dios. Hasta tienen temor de decirles a sus hijos que existe la palabra de Dios y que vengan a estudiar. Y lo más grave es que ustedes les dan todo y se dejan dominar por sus hijos. Y eso no debería suceder. Está bien, su hijo ya se casó, ya se fue a la casa, o ya es mayor de edad, como dicen en los Estados Unidos, ya tú fuiste los 18, ya aquí ya ve qué haces, pero aquí ya no puede seguir. Pero si usted todavía sigue manteniendo a ese haragán de 25, 30 años y ni siquiera lo puede hacer que venga a escuchar la palabra de Dios, somos parte de esta generación que perdió el rumbo. Somos parte de ella. Y eso es lo que nosotros deberíamos de corregir. Eso es lo que nosotros deberíamos cambiar. Nuestra responsabilidad y privilegio es instruir a las nuevas generaciones en la palabra de Dios. Conectándolos con el pasado. ¿Qué es el pasado? Es enseñarles la palabra. Que este pasado de la palabra es real en el presente. Y es el futuro que nos espera. No otro futuro. Es el futuro que Dios ha preparado para usted y para mí y para sus hijos, para sus nietos. Esa es la realidad. No se nos olvide el Salmo 90. Versículo 1 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando nosotros nos hemos refugiado en Él, no es cierto que hemos obtenido respuesta. No es cierto que Él ha estado ahí siempre para apoyarnos. Ahí está. Y entonces, ¿por qué no queremos enseñarle eso a nuestros hijos? ¿Por qué les estamos privando de algo? Que cuando lo hagamos, si es posible, que lo hagamos coaccionado un poco, que los obliguemos un poco, allá con los años, nos van a agradecer que les enseñamos la palabra. No los van a reclamar, no pueden decir, no van a tener boca para decirnos, es que tú nunca me enseñaste la palabra de Dios, es que tú nunca me dijiste eso, que iba a haber condenación, es que tú me dejaste hacer lo que yo quería, es que tú me dabas todo lo que te pedía con tal de deshacerte de mí, porque esa es la visión que muchos tienen. Son inteligentes. No los tome como que no son. Son muy inteligentes las nuevas generaciones. Ellos saben que los aparatitos que les damos es para que estén entretenidos y deshacernos de ellos muchas veces durante todo el día. Y por ahí se van. ¿Qué estamos haciendo? Deberíamos hacer lo que en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7 nos manda. Y dice así, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Y mire, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Allí está la responsabilidad suya y la mía.
Ahora pregunto, ¿esto lo hemos estado haciendo? Quienes tienen hijos pequeños, ahí acaba de nacer Sebastián. Will tiene la oportunidad. Allá Josué con Natán y Josecito. Y muchos de ustedes. Chanta con su niña. Tú con tu niña. Tienen la oportunidad de que no suceda lo que ha sucedido con las generaciones que yo les señalé antes, que se perdieron. Usted es responsable de que eso no suceda. Son palabras tan vigentes como ayer, como lo son vigentes hoy y lo serán vigentes el día de mañana. Que no se le olvide. ¿Por qué permitir que nuestras generaciones se pierdan, digo yo? ¿Por qué? Eso no puede ser. Nuestro compromiso, nuestro privilegio lo define muy bien. El Salmo 78:4 nos dice, no lo ocultaremos a nuestros hijos, sino que contaremos a la generación verdadera las alabanzas del Señor, cantaremos las alabanzas al Señor, su poder, vamos a cantar sus maravillas, todas las maravillas que Él hizo. Es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad. En resumen, a Él y solo a Él debemos exaltar. Él es el que merece que sea exaltado. A Él debemos bendecir y alabar cada día. Él es digno de toda alabanza. Lo dice el Salmo, lo cantamos. Pero que no sea del diente al labio, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Que hoy salgamos con ese propósito de cumplir nuestra responsabilidad. Y hablemos salvado nuestra responsabilidad cuando lo hagamos. Y ellos, nuestros hijos, puedan tomar sus decisiones propias. Pero no que ellos digan, tú no me enseñaste. Tú no querías que te molestara. Por eso me diste la tablet, para que para entretenido. Y yo feliz de estar ahí. Es una realidad. De generación a generación debe celebrar sus obras y anunciar sus poderosos hechos. Meditaré en tus maravillas, dice el salmista. ¿Cuántos podemos meditar en las maravillas que Dios ha hecho en nosotros? Solo darnos la salvación y la vida eterna. Solo sacarnos a muchos de donde estábamos perdidos y con problemas y dificultades. ¿Cuántos no perdieron sus hogares? ¿Cuántos hubo necesidad de que sus hogares fueran restaurados? ¿Cuántos ahora se alegran de que los hogares han cambiado? De que la situación es diferente. Yo recuerdo a uno que llegó a uno de nuestros ministerios. El niño ahora ya está grande, pero era un niño cuando llegó. Y como siempre llegaba con el papá, entonces en una ocasión lo pusimos a que orara. Era un niño de unos 12 años, por supuesto. Y la oración del niño fue, Señor, te doy gracias, porque mi papá ya no se emborracha. Te doy gracias, Señor, porque mi papá ya no le pega a mi mamá. Te doy gracias, Señor, porque mi papá está más tiempo con nosotros. ¿Se da cuenta? Esa fue la oración de ese niño. Este hombre llegó destrozado. Llegó con su hogar. Se había mantenido, no sé, porque Dios tenía un propósito, pero ¿cómo no se había deshecho? Y si les contara todo lo que le hizo a la esposa, se darían, ustedes sorprenderían. He visto casos
de personas iracundas, de personas que no piensan lo que hacen, sacar a sus esposas casi sin ropa, a eso de las 11, 1 de la mañana. Lo tuve que ver a uno de mis vecinos. Y la vecina rogando que la dejara entrar. Luego vino el Señor y cambió la vida de ellos. Él llegó a los pies de Cristo y su vida ahora es diferente. En el primer caso, su vida iba de picada. Había, pero para el licor, no para otras cosas. Había, pero para la divierta. Para lo elemental, le tocaba a la mujercita que rogarle. Y ahora es un empresario. Y ahí anda la familia, disfrutando de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y yo sé que si pasara a alguno de ustedes, más de alguno podría contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y es grande lo que Dios ha hecho. Y solo el estar aquí sentados ya es bastante. Ya es bastante. No subestimemos esta silla. No la subestimemos. Por eso digo siempre, este es el mejor lugar en el que pudimos estar en esta tarde. Proclamemos su inmensa bondad. ¿Sabe? Él es clemente, es misericordioso. Y lo que más me gusta de este salmo es que es lento para la ira y grande en misericordia. Porque cuánto no nos ha aguantado el Señor. Porque muchos de nosotros, aún estando en el camino del Señor, el 31 de diciembre tuve que decirles, miren, que este año sea el año de nuestra fidelidad. ¿Y creen ustedes que se los dije por un decir o por poner que sea el año de la fidelidad? Porque los observo a ustedes y me observo a mí mismo. Cómo muchas veces le fallamos al Señor. Cómo muchas veces nosotros preferimos actividades que en nada nos edifican, pero que ahí estamos porque socialmente nos interesan, porque económicamente nos interesan. Pero dejamos de lado la parte espiritual, pero dejamos de lado a quien nos da todo, que es el Señor. Entonces, si es el año de nuestra fidelidad, debemos de ser fieles. Y usted haga en retrospectiva, ¿cuántas veces no le ha fallado al Señor? ¿Es usted fiel realmente como la palabra de Dios establece? ¿Lo es? Allá usted. Lo que sí sabré decirle es que por su misericordia no nos ha caído un rayo, nos ha sacado algunos de nosotros. Que por su misericordia no nos ha pasado algo cuando hemos estado en un lugar donde no debemos estar. Y algunos dicen, cuando algo le pasa a otra persona, ¿qué dicen? Estaba en el lugar equivocado. Pasando iba, dice. Este es el lugar que Dios ha hecho para usted y para mí. Este es el lugar donde Dios quiere bendecirnos. Este es el lugar donde Dios quiere prosperarnos. Este es el lugar donde Dios quiere que nos fortalezcamos espiritualmente para que podamos recuperar a otros que están en problemas como los que antes le dije. Este es el propósito de Dios. Y si es lento para la ira, es porque tiene grandes cosas para nosotros y está esperando que usted y yo cambiemos nuestra forma de ser. Cambiemos. Y muchas veces seguimos insistiendo en algunas amistades, en algunos gustos, en algunas adicciones, en algunos teléfonos, en algunas cosas que ya como hijos de Dios no deberían ser parte de nuestra vida. No juegue con la paciencia de Dios, no juegue. O espera, como decimos a veces cuando hablamos del cayado, ¿va? ¿Y para qué es el cayado? Mire, la forma que tiene curva es para jalarnos, ¿va? Jala, la ovejita la jala, ¿va? Pero cuando la ovejita es muy burra, cuando se anda saltando los cercos, cuando le estamos dando buen pasto y en lugar de ese buen pasto anda buscando lodazales y pastos malos, y el pastor de las ovejas se cansa, entonces con la otra parte le quiebra la patita y entonces
Ahí anda quieta. No esperemos que nos quiebre las patitas el Señor. Pero algunos, así nos ha tocado venir, con la patita quebrada. Tomemos consejo. Debemos hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Es decir, debemos testificar. Debemos hablar, debemos evangelizar. Debemos de llevar la palabra. Usted no puede evangelizar, pues solo dígale, mira, yo soy un milagro de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios me salvó e hizo esto. Yo estaba en esta condición. O testifique de un milagro que Dios le haya hecho. Yo estaba en este problema y Dios me sacó de allí. ¿Que cómo lo hizo? Yo no sé. Lo único que sé es que Dios me sacó de ese problema, es que Dios me sacó de esa enfermedad, es que Dios arregló mi matrimonio, es que hizo que mi hijo cambiara, es que mi jefe dejó de acosarme y ahora me respeta. Tantas cosas que usted puede testificar que Dios ha sido bueno en su vida. Hagámoslo. Su reino es un reino de todos los siglos, desde ahora y para siempre. Ese es su reino. Su señorío es para todas las generaciones. Está disponible para sus hijos. Está disponible para aquellos a los cuales usted no los ha podido traer a los pies de Cristo, es decir, su abuelo, su padre, sus tíos, sus hermanos, sus amigos. Él allí está. Él es grande. Él quiere, Él les ama. Solo está esperando que usted dé el paso para que a través de reflejar a Cristo, el Espíritu Santo vaya con usted y les toque. ¿Lo estamos haciendo? Él sostiene a los que caen y levanta a los oprimidos. Y dice la Escritura, tú nos das el alimento a su tiempo. No he visto desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Yo no veo aquí ningún desnutrido, ni ninguno que esté muriendo de hambre. Tal vez habrán algunos o algunas que se han puesto a dieta y están sufriendo. Pero esa es otra cosa. Pero que Dios no nos dé nuestro alimento, Él siempre nos provee. Y no sabemos muchas veces ni cómo, pero Él nos provee el alimento. Él está cerca de todos los que le invocan. Yo no sé cuál es el problema que usted tiene. Somos templo y morada del Espíritu Santo si usted ya recibió a Cristo en su corazón. Él está en usted, Él está cerca, Él escucha, Él sabe cuáles son sus necesidades. Lo único que quiere es que usted le diga cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos. Y Él está cercano de todo. Él cumple los deseos de los que le temen y guarda a los que le aman. Si es cierto que decimos, como dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Si es mi Dios y es mi Rey, debo amarlo y debo respetarlo y debo obedecerle, porque Él guarda a los que le aman. Hermanos, es un privilegio de las generaciones enseñar la palabra de generación en generación. Y usted preguntará, ¿y de dónde sacó todo eso, pastor? Lea el Salmo 145 hoy que llegue a su casa. No vaya a tirar la Biblia y la deje allí olvidada hasta el próximo domingo, si acaso viene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña, Señor. Gracias, Señor, porque en ella nos reflejas todo lo que es bueno para nosotros, para tus hijos. Gracias, Señor, por tan grande amor por cada uno de nosotros. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentran, levante su mano y la baja de inmediato. Lleve a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias
porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Nos ponemos de pie, cantamos este hermoso salmo que hemos aprendido hoy en esta tarde y lo cantamos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Amén. Te adoramos, Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaremos. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaremos tu nombre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová, grande eres. Es inescrutable. Cada día te bendeciré. Dígale una última vez: grande es Jehová, grande eres Jehová y digno de supremas alabanzas, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día lo haremos. Cada día te bendeciré. Cada día, Señor. Cada día te bendeciré. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.